Antes de encender, verifica. Seguridad primero, maquinaria después. ¿Qué harías si tu vida dependiera de un botón rojo? Esa era la pregunta que se hacía Luis, un joven trabajador de la empresa papelera del sur, mientras se encontraba atrapado entre las cuchillas de una máquina trituradora de papel. Todo había empezado como un día normal. Tomás y Luis habían llegado temprano a sus turnos, saludando a sus compañeros y se habían puesto su uniforme, guantes, lentes y su casco de seguridad. Tomás, un joven técnico de una de las máquinas más grandes de la fábrica. Su rutina diaria se vería alterada por la fatídica decisión de no reemplazar una pieza desgastada en el sistema de seguridad de su máquina. Convencido de que puede sortear cualquier contratiempo, Tomás continúa revisando el resto de la maquinaria. Mientras tanto, en la estación de Luis, su trabajo consistía en alimentar la máquina con los rollos de papel que salían de la prensa y vigilar que no hubiera ningún atasco o desperfecto. En medio de la rutina diaria de ese día, Luis se preguntaba, ¿quién es el responsable de la seguridad de la fábrica? La respuesta, sorprendentemente, resultaría ser una cadena de negligencias que se ha ido acumulando con el tiempo. Los informes de seguridad ignorados, las revisiones postergadas y las advertencias pasadas por alto han creado un caldo de cultivo para el desastre. Ese día algo salió mal. Se escuchó un chirrido metálico. Uno de los rollos de papel se había enrollado mal y se había quedado atascado en la entrada de la máquina. Luis, siguiendo el protocolo, apagó la máquina y se acercó a desenrollar el papel. Lo que no sabía era que alguien había manipulado el interruptor de emergencia y que la máquina se volvería a encender en cualquier momento. Fue entonces cuando escuchó el zumbido de la máquina y sintió un tirón en el brazo derecho. El papel se había enganchado con su manga y lo había arrastrado hacia las cuchillas. Luis gritó de terror y trató de soltarse, pero era demasiado tarde. Su brazo estaba siendo triturado por la máquina y pronto lo estaría todo su cuerpo. Luis miró a su alrededor buscando ayuda, pero no había nadie cerca. En medio del ruido intenso, todos estaban ocupados en sus puestos sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La única esperanza de Luis era el botón rojo que había al lado de la máquina, el que servía para detener en casos de emergencia, pero estaba demasiado lejos. Luis tendría que estirar su brazo izquierdo al máximo, arriesgándose a perderlo también para alcanzarlo. Luis respiró hondo y tomó una decisión. Era su única oportunidad de sobrevivir. Con un último esfuerzo, extendió su brazo izquierdo hasta el botón rojo, mientras sentía el dolor insoportable de su brazo derecho. ¿Lo lograría o sería demasiado tarde? Luis alcanzó el botón rojo con la punta de sus dedos y lo presionó con todas sus fuerzas. La máquina se detuvo de golpe, dejando un silencio ensordecedor. Luis sintió un alivio momentáneo, pero pronto se dio cuenta de que su brazo derecho ya no estaba. Solo quedaba un muñón sangrante y doloroso. Luis empezó a llorar y a gritar, pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchaba. Estaba solo, a punto de desangrarse. Pensó en su familia, en su novia, en sus sueños. ¿Por qué le habría pasado esto a él? ¿Quién habría sido el responsable? ¿Qué sentido tenía su vida ahora? Entonces recordó algo que le había dicho su padre, un viejo obrero que había trabajado toda su vida en la misma empresa. Hijo, el trabajo es duro, pero es lo que nos da de comer. No te fíes de nadie, ni de tus jefes, ni de tus compañeros. Todos hacen su trabajo, pero a veces lo hacen mal también. Lo único que importa es que hagas tu trabajo bien y con seguridad. Y sobre todo, nunca olvides pulsar el botón rojo si algo sale mal. Es lo único que te puede salvar. Luis se dio cuenta de que su padre tenía razón. Luis también se dio cuenta de que el botón rojo era lo único que lo había salvado. Si no hubiera sido por él, ahora estaría muerto. El botón rojo
era el símbolo de su voluntad de vivir, de su resistencia, de su dignidad. Luis se aferró al botón rojo con su brazo izquierdo como si fuera su último tesoro. Luis no sabía si alguien lo encontraría o si sobreviviría a sus heridas, pero sabía que había hecho lo correcto. Luis, al presionar el botón rojo, no solo detuvo la máquina, sino también encendió las luces de emergencia y que sus compañeros llegaran en su ayuda, trasladándolo a una clínica local. De esta historia podemos sacar 3 lecciones aprendidas. 1. La importancia de los mantenimientos correctivos oportunos. La historia muestra los peligros que existen en una empresa de fabricación de papel, donde una máquina puede causar un accidente fatal si las fallas no son arregladas en su momento o son postergadas. También es necesario que los trabajadores conozcan al detalle el funcionamiento de los equipos y cumplan con las normas de seguridad, y que se eviten las acciones que puedan poner en riesgo la vida de los demás. El valor de la vida. La historia también refleja la lucha de Luis por sobrevivir y cómo se aferró al botón rojo como símbolo de su voluntad de vivir. Luis piensa en su familia, en su novia, en sus sueños y se da cuenta de que su vida tiene sentido. A pesar de su situación, Luis no se rinde y trata de salvarse. 3. La responsabilidad de las acciones. La historia plantea la cuestión de quién fuera el responsable del accidente y qué motivos tuvo para no reparar en su debido momento el interruptor de emergencia. Luis no puede perdonar a quien no lo hizo y se siente traicionado. Esta historia nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo pueden afectar a los demás. ¿Y tú? ¿Cómo podrías crear un impacto preventivo para tus trabajadores sobre los riesgos y los peligros de las máquinas en una gran fábrica de papel?